A partir del 2012 eso cambió de manera drástica. La principal represión aquí en la Ciudad de México es en contra de los movimientos, de los colectivos, de las organizaciones que están cuestionando la política gubernamental que hoy encabeza Mancera. La desaparición forzada es el crimen, el peor crimen que se puede cometer contra una persona. La desaparición forzada va a incluir varias violaciones a los derechos humanos. Primero, la desaparición forzada en sí misma ya es una violación al derecho humano de no ser detenido o desaparecido. Derecho humano que desde el 2012 está reconocido por los tratados internacionales. También en muchos de los casos se va a violar el derecho a la vida, porque en muchos de los casos, en los casos que tenemos documentados como campaña nacional contra la desaparición forzada, en la mitad de los casos los defensores han aparecido ejecutados de manera extrajudicial. En muchos casos también se viola el derecho a la integridad, porque la desaparición forzada por lo regular es una detención arbitraria, es tortura y posteriormente o no sabemos su paradero o culmina en la ejecución extrajudicial o en prisión por motivos políticos. Por eso la desaparición forzada está considerada como un crimen contra la humanidad. No solamente es un crimen contra la persona que se llevan, es un crimen contra su familia por tener la incertidumbre de no saber dónde está su familiar, cómo está su familiar. También es un crimen en contra de su organización o su comunidad. Por eso también estamos impulsando no solamente la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, el juicio y castigo a los culpables, sino también la promulgación de una ley general contra la desaparición forzada. Iniciativa que hace una semana diversas organizaciones y familiares hemos presentado de manera pública, y el jueves 3 de septiembre a las 10 de la mañana frente al Senado vamos a estar presentando la iniciativa formalmente ante el Senado. Vamos a hacer una caminata de 6 horas frente al Senado para recordarles a los senadores, para recordarles a los diputados, para recordarles al gobierno que tienen una deuda pendiente con miles de familiares de desaparecidos. Mientras no aparezcan los desaparecidos, mientras no haya un juicio y un castigo de los culpables, vamos a estar teniendo más desaparecidos. Cifras conservadoras, cifras con nombre y apellido nos dicen 30,000. ¿Cuántas en realidad hay? ¿Cuántos detenidos desaparecidos en realidad hay? Tal vez tengamos que esperar 30 años como lo esperó Argentina, como lo esperó Brasil, como lo esperó Chile, para descubrir la dimensión del terror. Y la desaparición forzada es una política de Estado. Eso tiene que quedarnos muy claro. Si le quitamos lo forzado a las desapariciones, diluimos la responsabilidad estatal. Es como si se lo llevaran otras personas particulares, y no es cierto. La desaparición forzada es una política desde el Estado, que tiene como objetivo crear terror y zozobra en la población. ¿Quién fueron los primeros que instituyeron de manera política la desaparición forzada? Tenemos que remontarnos hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, ese gran genocida, decretó o impulsó un decreto que se llama el decreto Noche y Niebla. El decreto Noche y Niebla es una argumentación jurídica y política por parte del gobierno nazi de ese entonces para justificar que se llevaran a las personas, a los opositores, y desaparecerlos. Y por eso se llama el decreto Noche y Niebla, porque la orden de Hitler fue llevarlos durante la noche y durante la niebla. Y él decía que precisamente tenían que hacer que las familias jamás encontraran o supieran el paradero de sus familiares. Esa es la raíz del delito de la desaparición forzada. Ese decreto en la Segunda Guerra Mundial de un gobierno nazi, de un gobierno fascista. Desgraciadamente, esa práctica la han cometido diversos estados, diversos gobiernos en Centroamérica, en Sudamérica, y desgraciadamente México no ha sido la excepción. Los 43 normalistas de Ayotzinapa nos vienen a mostrar esa perversidad del gobierno de desaparecer a 43 muchachos con un operativo conjunto entre militares, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal y un grupo de narcotraficantes. Incluso el Estado, cuando no participan sus fuerzas federales o estatales
y mandata, ordena a delincuentes o narcotraficantes a desaparecer, está cometiendo el delito de desaparición forzada. Incluso cuando una persona es desaparecida por alguien que no tiene nada que ver con el Estado es responsable de no garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No está a salvo el Estado de la responsabilidad. Y los 43 de Ayotzinapa es una muestra palpable de una desaparición colectiva en contra del movimiento social. Desapariciones colectivas ya había habido antes, sí. Los 72 migrantes en Tamaulipas, que fueron sustraídos y luego vendidos por policías de migración, que culminó esa desaparición forzada en una ejecución extrajudicial. Ya ha habido en México más desapariciones de manera forzada y de manera colectiva, de manera masiva. La diferencia con Ayotzinapa es que ahora golpearon a un movimiento organizado, a un movimiento de jóvenes y a un movimiento de jóvenes que se reivindican a sí mismos como socialistas. Esa es la gran diferencia y por eso también fue la respuesta diferente del movimiento popular ante la desaparición, detención de los 43 normalistas. Pero también nosotros estamos diciendo que los detenidos desaparecidos ha habido desde los 70, desde los finales de los 60 en México. Luchadores sociales, campesinos, movimientos guerrilleros han padecido la práctica de la desaparición forzada. Y a partir de 2006 se viene a recrudecer esta práctica. El otro antecedente del 2006 es 1994 y 1996. 1994 con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la política contrainsurgente para contener ese movimiento y para generar terror dentro de las bases y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Organizaciones en Chiapas tienen documentados más de 120 personas que en ese contexto del levantamiento zapatista fueron detenidos desaparecidos. También en 1996, con el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario, en la región de los Losicha principalmente, se da otra campaña contrainsurgente en el cual la detención, desaparición, la ejecución extrajudicial y de tortura también se hacen presentes. Organizaciones que han documentado desde 1996 al año 2000 esa región de los Losichas tienen documentados cerca de 150 hombres y mujeres, en su mayoría indígenas, de la región de los Losichas, que fueron víctimas de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial. En el 2006 decíamos, con esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, y decimos mal llamada porque las drogas no han terminado, el crimen no ha terminado, la violencia no ha terminado, con esa mal llamada guerra contra el narcotráfico, nosotros decimos que en realidad lo que ha encubierto es una guerra en contra de la propia sociedad, una guerra en que las víctimas no solamente han sido movimiento organizado, sino toda la población en general. Gentes en Valle de Juárez, 250,000 personas desplazadas en Valle de Juárez para construir el principal puente transfronterizo que ya se lo están construyendo de Estados Unidos a México. Tuvieron que desplazar, que la gente abandonara sus tierras, su hogar, sus casas. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra que 250,000 personas sean desplazadas? Eso solamente se logra mediante el terror. Y el terror significó eso: quema de casas, violaciones a mujeres, desaparición forzada, ejecución extrajudicial. Cada vez que el gobierno tiene un interés en alguna parte del territorio nacional, cada vez que el gobierno siente en peligro sus intereses a manos de la organización social, aplica el terrorismo de Estado, porque también este es otro elemento. Las desapariciones forzadas son políticas de Estado y estas políticas de Estado se llama terrorismo de Estado. La desaparición forzada a nivel mundial está reconocida como una práctica que genera terror y parálisis. La gente al inicio del 2006, cuando hablábamos de las desapariciones forzadas, ¿qué nos decía la gente? Se lo llevaron, por algo será, en algo andaba metido, de seguro era narco, de seguro era delincuente, de seguro por eso se lo llevaron. Cuando empezaron los miles de desaparecidos y empezaron también a desaparecer luchadores sociales, gente que públicamente no era delincuente, la gente empezaba a decir, bueno, ahora es porque andaba de revoltoso, por eso se lo llevaban. Si yo no ando de revoltoso, si yo no ando haciendo mítines en la Alameda, si yo no ando de delincuente, a mí no me va a pasar nada. Oh, sorpresa, porque más de 25,000 personas no tienen nada que ver con el narco, no tienen nada que ver con la lucha social y están desaparecidos. No necesitamos hacer absolutamente algo o nada para poder ser víctimas de la desaparición forzada.
Eso es algo que tenemos que tener claro. La violencia, la política del Estado está afectando a todos porque quiere una sociedad con miedo, con terror, paralizada, porque vienen todas esas reformas que ustedes saben, la reforma hacia la educación, que más que nada es una reforma laboral en contra de los maestros, no es una reforma en beneficio de los niños o en beneficio de los propios maestros, es una reforma laboral para cortarles prestaciones sociales que han conquistado los maestros desde hace muchos años. Y ahora parece que el mundo está al revés, porque la gente que tiene derechos, que tiene prestaciones, nos dicen que son privilegiados. ¿Por qué? Porque la mayoría no los tenemos. Pero no tenemos que caer en ese engaño. Tienen derechos porque han luchado más de 40, 50, 60 años por tener esos derechos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es conseguir esos derechos, ampliar esos derechos al trabajo, a la vivienda, a la educación, a vivir en un mundo con seguridad y en paz. La desaparición forzada, decíamos, es el peor crimen contra la humanidad.